Bueno, me da muchísimo gusto recibir aquí en Los Periodistas a Guadalupe Correa Cabrera y pues la buscamos a Guadalupe porque ella es especialista en temas de administración pública, de gobernanza, de gobierno, pero también sobre temas de crimen organizado y la evolución de los cárteles en México. Pues bienvenida a Los Periodistas, Guadalupe Correa. Muchísimas gracias, Alejandro. Es un honor, como siempre, un placer estar contigo con todo. Gracias. Bueno, quisiera preguntarle, empezando con primero la evolución que ha tenido, porque es una evolución que hay que tomar en cuenta ante la posibilidad de que se establezcan comisiones de la verdad en México. ¿Cuál es la evolución del crimen organizado y del narcotráfico en las últimas muy pocas cuatro décadas? Claro que sí, es un tema muy amplio, voy a tratar de ser breve, pero en realidad este fenómeno se ha ido expandiendo y desarrollando de acuerdo a las políticas antinarcóticos y a la política de seguridad, no solamente mexicana, sino también con las políticas estadounidenses y la colaboración entre las agencias mexicanas y las estadounidenses. El tema de la delincuencia organizada, del narcotráfico, ha ido modificándose de acuerdo a este control geoestratégico que ha ejercido los Estados Unidos a través de agencias como la DEA. De hecho, el tráfico de drogas en México se vuelve importante cuando a finales de los 80s, las agencias estadounidenses empiezan a fijar su atención en las rutas para pasar droga por el Caribe hacia Miami. Empiezan a tener una especial atención ahí. Y entonces los grupos dedicados al narcotráfico de Colombia empiezan a utilizar a México como una ruta para transportar las drogas por México. México empieza a trabajar con los colombianos, pero los mexicanos, los grupos que primero eran simplemente transportistas de droga, empiezan a ver en el narcotráfico un negocio muy importante. Y entonces se empiezan a formar estos grandes carteles regionales que no solamente transportaban la droga que venía de Colombia, que venía de Sudamérica, sino empiezan a producir a niveles muy importantes la droga en México y además ser intermediarios también de manera muy especial de la droga que venía de Colombia y otros países de Sudamérica u otras materias primas para elaborar las drogas. En este sentido, teníamos al Partido Revolucionario Institucional como una especie de partido único en el país que decidía de alguna forma y de alguna forma pactaba con algunos grupos dedicados al narcotráfico, y las rutas tenían un cierto orden, había un mayor orden porque el partido en el poder pues tenía relación con las principales cabecillas de estos grupos, ¿no? Y todo se decidía en el seno de este partido único, de este sistema de partido único que tenía el PRI como centro y un presidencialismo mexicano. Cuando la democracia llega a México, la democratización que empieza a pasos acelerados ya en los años 90, es cuando empezamos a ver que tanto alcaldes como las primeras victorias en las gobernaturas de otros partidos, se empieza a ver otro tipo de liderazgos políticos y otros acuerdos de estos liderazgos políticos con la delincuencia organizada. Particularmente desde el sexenio de Ernesto Zedillo empezamos a encontrar más pugnas entre los diferentes carteles de la droga, que en ese momento se especializaban en el tráfico de droga. Entonces, a finales del siglo XX, que es cuando surge la organización de los Zetas, y cuando ya está a todo lo que da esta democratización en México, porque como recordamos, en el año 2000, el PAN llega a la presidencia, Fox llega a la presidencia representando al PAN, abanderado por el PAN, y empiezan a incrementarse los triunfos de partidos y de candidatos de otros partidos que no son el PRI. Entonces empieza esta visión de la guerra entre carteles, que tiene que ver con diferentes alianzas de grupos, con diferentes
líderes políticos y los gobernadores. Ya a finales del siglo pasado, principios de este, se vuelven los nuevos señores feudales y empiezan a dar protección a diferentes grupos del crimen organizado, de alguna forma eliminando esta cohesión, eliminando esta institucionalización, digamos, de la corrupción y del crimen organizado. A la par, surgen los Zetas que diversifican y cambian la cara de la delincuencia organizada al tener un modelo militarizado de control territorial y además de diversificación, porque cuando controlas el territorio puedes dedicarte no solamente al narcotráfico, sino también a la extorsión, al secuestro, y empiezan estos grupos, principalmente los Zetas de la mano, el Cártel del Golfo de la mano de los Zetas, porque los Zetas empiezan a trabajar con ellos, empiezan a diversificar y cambiar esta dinámica. Y la protección que daban las autoridades, que empiezan a dar autoridades estatales y locales, se empieza a hacer más compleja, porque la protección no solamente tiene que ver con el narcotráfico, sino ya empezamos a hablar del robo de combustibles, de la extorsión, del secuestro, del tráfico de migrantes y de todas las actividades ilícitas que se dan en un cierto territorio. Esta es la evolución, de alguna forma, que cambia de manera fundamental por la llegada a la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa después de un periodo muy complicado electoral. Algunos dicen para legitimarse, pero hay muchas otras causas de esta denominada guerra contra las drogas que declara el presidente Calderón, que tiene que ver con la militarización de la estrategia de seguridad en México y el envío de tropas de las Fuerzas Armadas, la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, se despliegan por el territorio con esta idea de ir en contra de los grupos que se dedican a la delincuencia organizada, supuestamente todos, y también el envío de la Policía Federal, el despliegue en territorio nacional, también para hacer frente supuestamente a este enemigo que son el narcotráfico, porque se declara la guerra contra el narco sin entender que estamos hablando de otro tipo de grupos que no necesariamente se dedican simplemente al narcotráfico y que tienen acceso a armamento de alto calibre y a entrenamiento militar. Entonces se genera una pugna entre las fuerzas del Estado y la sociedad dedicada a actividades ilícitas, y se genera un conflicto armado de magnitudes muy, muy importantes, porque se va armando tanto obviamente las fuerzas del orden en el marco de la Iniciativa Mérida, con mayor acceso a armamento de alto calibre que viene de los Estados Unidos, y por el otro lado las organizaciones criminales de pocos controles o de controles casi nulos a la venta de armas, empiezan estos dos actores a entrar en pugna y se convierte esto en algunos llamada una especie de guerra o en un conflicto armado muy importante, donde estos carteles que operaban de forma regional con una cierta lógica, de alguna manera amparados por un proyecto o dejar pasar a cambio de algunas prebendas de ambos grupos, se vuelve esto mucho más complicado, ¿no? Porque llega la democratización, hay diferentes protecciones, llega esta denominada guerra de carteles, pero cuando se enfrenta directamente a la delincuencia organizada, con preferencia, claro, en ciertos grupos en contra de los otros, pues se genera un conflicto mucho más importante que va desarticulando algunas de estas organizaciones, y estas organizaciones se empiezan a generar células, se empiezan a dividir con la estrategia, obviamente amparada en el marco de la Iniciativa Mérida, y esta idea de cortar cabezas, la Kingpin Strategy de los Estados Unidos, que de la DEA en particular, que Genaro García Luna sigue al pie de la letra, obviamente con la venia del presidente de la República. Entonces, estas grandes, grandes carteles regionales, como el Cártel del Golfo, empiezan a enfrentar pues estas divisiones al interior. Primero los Zetas, y estas dos organizaciones se empiezan a desmembrar en distintas células. Eso pasa con otros grupos de la delincuencia organizada, la llegada de grupos aparentemente de corte paramilitar. Los Zetas exportan su modelo a otros estados de la República Mexicana. Pienso en particular el estado de Michoacán, el estado de Guerrero. Entonces empezamos a ver células criminales de corte paramilitares criminales que tienen acceso a armamento de alto calibre, que operan con una lógica militar y se enfrentan con las fuerzas del orden. Entonces, por una
parte del país, porque durante el periodo de Felipe Calderón y de alguna forma también durante el periodo de Enrique Peña Nieto, pues hay un enfoque, principalmente con Felipe Calderón, en el Golfo de México. En la parte del Golfo de México, digamos, la parte este de la República Mexicana. Y entonces tenemos una multiplicidad de células que se van generando por estos conflictos entre grupos y con la del orden. Y por el otro lado, en el Pacífico tenemos la creación del Cártel Jalisco Nueva Generación, también muy probablemente al amparo de varias fuerzas del orden de los diferentes niveles, federal, estatal y municipal, porque en poco tiempo, después de que ellos fueron parte del Cártel del Milenio y de alguna forma los antecedentes están en lo que fueron los Matacetas, muy probablemente de la mano de las mismas fuerzas del orden, tanto a nivel estatal como los marinos, para el que en el caso de Veracruz, de aquí esta es de alguna forma la base que explica la generación del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y así como los Zetas, de ser algunas decenas de personas, llegan a controlar territorios y llegan a controlar de alguna forma las rutas en la mitad del país. Entonces, desde principios del sexenio de Enrique Peña Nieto, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que no existía, pues empieza a dominar las rutas del Pacífico y a pelear las plazas con el Cártel de Sinaloa. Entonces, por un lado, tenemos una consolidación de dos grupos en el Pacífico mexicano y en la parte del Golfo, en la parte este del país, tenemos una multiplicidad de células que ya no podemos simplemente vincular al narcotráfico, porque algunas de estas células criminales se empiezan a especializar, y no especializar en el negocio de las drogas, sino en el huachicoleo, en el tráfico de personas, en el robo de madera y muchas otras actividades ilegales que ellos guardan esta misma lógica de operación, tener acceso a armamento de alto calibre, la extorsión y además de todo, para tener entrada también flujos de efectivo, pues también la extorsión y el secuestro, que son parte de este modelo que se empieza a hacer pues un modelo a nivel nacional, ¿no? Entonces todo esto siempre va de la mano con la protección de las fuerzas del orden a los distintos niveles de gobierno. Ese es, en resumen, creo que fue una explicación bastante larga de lo que ha sido, porque la pregunta era bastante larga y todavía nos quedan muchos detalles, ¿no? Pero en grandes detalles, esto es lo que puedo decir. Pero sí, es importante conocer, porque sí estamos revisando, digamos, como mexicanos, lo que ha sucedido en estas décadas, porque aunque la narración que hace Guadalupe Correa es sobre la evolución de los cárteles y del crimen organizado, su recomposición en estos años, hay de la mano de eso, Guadalupe Correa, también hay corresponsabilidad a nivel federal y local por los altos niveles de corrupción que va acompañado toda esta narrativa, los altos niveles de corrupción. Y sobre todo, y sobre eso me gustaría que usted enfatizara, sobre todo las decisiones que se fueron tomando en los distintos momentos, las decisiones que llevaron al final a esto que pues es una gran matanza en México, decisiones que ahora serán revisadas si es que se aprueba la creación de las comisiones de la verdad. Absolutamente. La consulta, en términos generales, no es una consulta para llevar a los presidentes a la cárcel, como muchos piensan. Es una consulta para realmente hacer justicia y es un paso muy importante a la justicia transicional para ver qué ha pasado en estos periodos, quiénes han sido responsables, cómo se ha dado este tipo de crímenes de lesa humanidad inclusive. Vamos a hablar ahorita de en cada una de estas administraciones qué se ha hecho y cómo han tenido mucha y una parte de la responsabilidad muy importante, tanto el presidente como las diferentes autoridades, y quiénes son las víctimas, porque también hay que identificarlas en los diferentes momentos históricos y bajo las diferentes presidencias y los diferentes liderazgos a nivel estatal y local. Entonces, para poder hacer justicia y para poder avanzar en la justicia transicional en un periodo tan complicado donde hubo crímenes de lesa humanidad, donde tenemos centenas de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, donde para avanzar hacia un proceso de paz tenemos
que entender qué se hizo para poder redimir a las víctimas, a sus familiares. Se hace justicia. Para poder hacer justicia se tiene que resarcir el daño. Se tiene, por lo tanto, que saber qué sucedió antes. ¿Qué pasa durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari y su aparente vinculación o la aparente vinculación de la familia de Carlos Salinas de Gortari misma con el Cártel del Golfo? No podemos explicar el poder de ninguna de estas organizaciones tan importantes, y estoy pensando en el Cártel del Golfo, pero también pienso en el Cártel de Sinaloa, en el Cártel de Juárez, en los Zetas, sin esta protección a diferentes niveles. Cuando pienso en los Zetas, pienso en los gobernadores tamaulipecos. Cuando pienso en la familia michoacana, pienso en los gobernadores y en las diferentes autoridades del estado de Michoacán. Cuando pienso, por ejemplo, en el Cártel del Golfo, pienso en la familia Salinas de Gortari, de acuerdo a bastantes investigaciones, a bastante información. ¿Qué pasa durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari? Pues es la protección a los más altos niveles del narcotráfico en la sección de la frontera, en la sección de México, donde estaba pasando la droga más importante, que es la cocaína. Entonces, esto es muy importante, esta protección, este vínculo tan directo entre el priismo, la cabeza del priismo y los grupos más importantes de droga en las regiones más importantes. Esto es muy ilustrativo de lo que está sucediendo. ¿Qué pasa durante el siguiente sexenio, durante el sexenio de Ernesto Zedillo? Que los presidentes dan protección de forma directa o indirecta, o han dado protección en México de forma directa o indirecta a diferentes grupos del crimen organizado. Este gran crecimiento del cartel de Juárez, de la parte central de la frontera durante este sexenio, y por otro lado el paramilitarismo criminal y el paramilitarismo en sí, el paramilitarismo en el estado de Guerrero, en realidad para poder acabar con la guerrilla zapatista, también el entrenamiento de fuerzas especiales del ejército, que finalmente no fueron necesarias para poder quebrar un movimiento de masas que fue el zapatismo, porque el zapatismo realmente pues tuvo otra lógica, tomó otro rumbo y se hizo más a la parte indigenista. Entonces, estos grupos que se entrenaron para hacer frente a esta amenaza a la seguridad nacional, pues finalmente formaron parte de los Zetas, porque se entrenaron, y esto fue muy importante, porque después de 1994, cuando el zapatismo realmente toma esta política de más bien identidad, autonomías, ya no se considera entonces una amenaza a la seguridad nacional. ¿Qué pasa con todas estas fuerzas especiales que fueron entrenadas para realmente bajar este problema en Chiapas? Algunos de ellos forman parte de otras agencias de seguridad, por ejemplo, la Policía Judicial. A algunos de ellos se les manda a la frontera norte en algunas de las operaciones, en la cooperación que Estados Unidos de alguna forma siempre ha empujado, porque el papel de Estados Unidos es también muy importante. Debemos saber que esta colaboración se da en el marco de lo que Estados Unidos piensa que se debe dar, que es cortar las cabezas, ir contra los capos y de alguna forma infiltrar a través de la DEA ciertas organizaciones, y eso también ha hecho crecer tanto las rencillas como las organizaciones mismas. Esto es muy importante. Pero bueno, vamos a continuar entendiendo qué pasa con la formación de los Zetas y estas fuerzas del ejército, las fuerzas especiales del ejército que no fueron utilizados para el problema de Chiapas, pero que recibieron un entrenamiento especial. Pues se van a la frontera norte y se encuentran con los grupos que ya habían sido, pues de alguna forma protegidos, ¿no? Por el poder, hablo del Cártel del Golfo. Entonces, estas de fuerzas especiales que ahora trabajaban para agencias de seguridad mexicanas, estoy pensando en la Policía Judicial Federal, por ejemplo, pues se vuelven delincuentes. Y esta protección ahora que reciben, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas, a todos niveles, a nivel estatal y a nivel local, entonces los policías locales trabajaban para los Zetas, hacían el conaje para los Zetas, protegían a los Zetas, eran parte de la organización. Este modelo se va exportando a diferentes partes del país, pero no a todo el país. Entonces, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, en una elección muy cuestionada, donde tenía que legitimarse de alguna forma, y no solamente por eso él declara la guerra contra las drogas, porque también durante su periodo de transición hizo viajes a Washington y de alguna forma acepta y retoma la idea estadounidense para quedar muy bien con el país vecino, acepta
Ahora pienso en la era de dejar pasar de Vicente Fox y después, obviamente, la declaración de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón después de una guerra de dejar hacer, dejar pasar, dejar al Chapo salir de la prisión. No sabemos acuerdos, entonces tenemos tanto protección por un lado, tanto el SPR de las organizaciones criminales y después una estrategia completamente errónea que después de una tasa de homicidios a la baja incrementa per se por el mismo enfrentamiento que supuestamente iba a ser a corto plazo, se genera una bola de nieve que no ha sido parada y una fragmentación de las organizaciones que operaban a nivel regional en diversas células, en diversas agrupaciones y además, como no se ha controlado el problema de la corrupción, surgen nuevos grupos como el Cartel Jalisco Nueva Generación y muchas otras células de la delincuencia organizada que tiene acceso a armamento de alto calibre. ¿Por qué? Por la falta de controles a las armas en Estados Unidos. Lupita Correa, le pregunto, toda esta narrativa, gran parte de los académicos o los académicos muy especializados, como es su caso en crimen organizado, en temas de corrupción, pues han venido detallándola todos estos recientes años para dejar un testimonio de lo que existe, de lo que ha habido y de lo que existe ahora. Ahora, es complicado, fuera de una comisión de la verdad que buscaría más bien voltear a ver hacia las víctimas, es complicado que esta narrativa sea suficiente para que los personajes que participaron en los eventos puntuales, la decisión de Felipe Calderón de llevar al país a una guerra, los posibles vínculos de Salinas con el cártel de Tamaulipas, como se ha dicho, y el dejar hacer, dejar pasar a partir de Fox, de Fox en adelante. Todo esto al final no va a producir un juicio, digamos, en los tribunales que permita llevar a alguno de ellos a prisión. Pero las comisiones de la verdad podrían dejar para la historia y darle voz a las víctimas de lo que ha sucedido en México, de qué es lo que ha pasado y cuál es la participación tanto del gobierno de Estados Unidos como de los distintos gobiernos mexicanos. Es una pregunta muy interesante y aquí es donde está toda esta cuestión, todo este cuestionamiento a la consulta en general, que no tiene mucho sustento. ¿Por qué? Porque creo que el objetivo de la consulta no ha sido entendido ni comunicado bien. Esto es un ejercicio para realmente hacer justicia transicional. Y no se trata de un perdón, no se trata de una amnistía per se. Porque entender lo que sucedió, identificar los responsables, identificar a las víctimas, resarcir el daño, reparar el daño, porque la justicia transicional no se trata simplemente de decir, fue la persona que te atacó, resarcir el daño, reparar el daño, pero ¿cómo se sabe esto? Entendiendo lo que pasó. Y todavía hay procesos en marcha, por ejemplo, el caso de Genaro García Luna, de Cárdenas Palomino y de toda esta camarilla de personajes que participaron en los años donde se ha dado un crímenes de lesa humanidad, donde tenemos que ellos mismos participaron desde el corazón de las fuerzas del orden público en México. Esto es muy importante. Yo creo que si entendemos lo que pasó, todavía se pueden establecer ciertas responsabilidades y es aquí donde es importante. Esta Comisión de la Verdad es un paso y un avance importantísimo hacia la justicia transicional, hacia un proceso de paz, pero no hacia el olvido y tampoco hacia el perdón de ciertos delitos que se cometieron todavía en tiempo. Entonces, es muy interesante la idea de esta Comisión de la Verdad, de esta consulta, donde realmente nosotros vamos a dar el aval de qué se trata esto, de una idea. Esto es una idea distinta, no es declarar una guerra contra las drogas, es avanzar hacia un proceso de paz y un proceso de restauración del daño hacia las víctimas. Si la gente dice que sí,
está diciendo que sí a esto, está diciendo que sí a una nueva estrategia de seguridad de alguna forma y de justicia, más bien, no de seguridad, sino de procuración de justicia, un proceso de investigación que no tiene que ver con la consulta, porque el proceso se tiene que hacer, porque si se hace bien, no se hace mal, eso no tiene que ver con consulta, aprobar una visión distinta. Estos abrazos y no balazos no tienen que ver con esta expresión maniquea que hacen tanto los que quieren al proyecto de la Cuarta Transformación como aquellos que lo critican a ultranza, sino es realmente otra lógica para reparar el daño y para avanzar hacia un proceso de paz. Fue de alguna forma lo que se quiso lograr en Colombia y de alguna forma es un avance que se dio en este país a la manera de hacerlo de los mexicanos y a la manera de hacerlo del gobierno de la Cuarta Transformación. Sin embargo, la procuración de justicia, la investigación del pasado, no está en manos de los que hacen la consulta, sino realmente de los investigadores, de las fiscalías, de la sociedad en su conjunto, también porque la sociedad va a ayudar a ver quiénes son las víctimas y qué sucedió en el pasado. Guadalupe Correa Cabrera, pues como siempre un enorme gusto tenerla aquí. Era importante entrar al detalle de estos casi 40 años porque pasaron muchas cosas y hay nuevas generaciones que no lo tienen tan dimensionado. En torno a eso en medio de todo eso hubo familias que quedaron mutiladas, hubo mucha corrupción, hubo decisiones equivocadas, hubo políticas mal orientadas, en fin, todo eso. Por eso era muy importante que usted nos explicara el día de hoy para el auditorio de los periodistas de cara a esta consulta popular. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer, siempre un honor estar con ustedes y siempre voy a estar aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.